Hola, hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy terminamos el libro de Isaías en esta jornada de lectura de la palabra del Señor en el proyecto Revivados por su palabra. Y yo quisiera reflexionar en este lindo capítulo de Isaías hoy también, pero antes yo quisiera invitarte para orar conmigo. Vamos a buscar al Señor. Querido Padre, alabado sea tu nombre por la oportunidad que hemos tenido a lo largo de estos días para alabar tu nombre y para buscarte. Y ahora quisiera pedir tu sabiduría para comprender tu palabra una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el libro de Isaías, que es un libro muy lindo. Bueno, el capítulo 66 presenta temas como Dios tendrá siervos humildes, sinceros, la consolación a los humildes con la promesa de la renovación, la promesa de la nueva tierra, los juicios sobre los malvados. Presenta también que los gentiles se unirán al pueblo de Dios y la destrucción de los malvados. Este último capítulo de Isaías presenta varias lecciones. Ahora, si tú has notado, y bueno, yo mencioné acá también que Isaías tiene 66 capítulos, ¿verdad? Y la Biblia también tiene 66, pero 66 libros. Y Isaías habla de asuntos relacionados con el Antiguo Testamento, habla del pueblo de Israel, de sus éxitos, de sus fracasos, habla de los juicios de Dios y también, por supuesto, de sus bendiciones. Presenta un Dios creador que nos recuerda el Génesis, un Dios redentor que apunta al Calvario. De hecho, Isaías habla y presenta al Mesías, aquel que redimió a su pueblo, el siervo sufriente, el rey, el juez justo, el que vendrá de nuevo para establecer una nueva tierra. Entonces, Isaías habla del estado del hombre en la muerte, presenta el santuario del Señor, el don profético, la ley de Dios, el sábado. Isaías habla de la transformación de los justos, de la condenación de los impíos y habla de esperanza y de la eternidad. En otras palabras, podríamos decir que Isaías es un libro que presenta, digamos, entre comillas, un resumen del plan de salvación, un resumen de la Biblia. Así que valió la pena leer este libro, ¿verdad? Valió la pena seguir o sea, las enseñanzas de este libro. Vale la pena seguir leyendo la Biblia, ¿verdad? Mañana es el libro de Jeremías. No te olvides de hacer plan para continuar leyendo la palabra del Señor. Bueno, yo quisiera acá en Isaías 66, queridos amigos, destacar cuatro versos. Primero, el versículo 13. El versículo 13 nos dice así: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén recibiréis consuelo. Bueno, acá Dios se presenta como aquel que nos consuela. En otras palabras, Dios presenta la esperanza de un Señor, un Dios que protege, que guarda a todos los que quieren ser guardados. Luego quiero hablar del versículo 17. Versículo 17 dice: los que se santifican y los que se purifican en los huertos unos tras otros, y los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, ha dicho Jehová. Bueno, aquí vemos un Dios que desafortunadamente tendrá que destruir a aquellos que elijan ser destruidos. Y esto es interesante. Dios no quiere destruir, pero tendrá que cumplir lo que cada uno ha elegido utilizando su libre albedrío. Y entonces aquí menciona que los que se santifican, el versículo dice, ¿no? Y los que se purifican en los huertos, unos tras otros. Bueno, estos apóstolos mezclaron ritos paganos con el culto a Jehová y luego asumieron la actitud de que yo soy más santo que tú, que Isaías 65, versículo 5 habla, ¿no? En relación a tus hermanos. O sea, se sintieron mejores los unos que los otros. Los reinados de Acaz y Manasés se caracterizaron, por ejemplo, por este tipo de adoración. Las ceremonias y la consagración y purificación mencionadas en este versículo fueron probablemente ritos de iniciación en los ministerios paganos. Los jardines y los bosques que menciona el versículo eran a menudo el escenario de ceremonias religiosas crueles y morales.
Los hebreos a menudo seguían a los paganos para adorar en tales lugares, aunque conocían las órdenes de Dios sobre destruir los altares paganos, por ejemplo. Y acá menciona una diosa, ¿no? Dice acá el versículo, los que se santifican, los que se purifican los huertos unos tras otros, los que comen carne de cerdo, abominación, ratón, juntamente serán talados. Y algunas versiones acá mencionan una diosa. La palabra diosa es una adición. Acá no aparece y en algunas versiones aparece. La referencia debe ser algún objeto de adoración abominable y ofensivo. El término en hebreo es el término ahad, que es masculino en el texto hebreo común, pero femenino en varios manuscritos, entre los que se encuentran en los roles de Mar Muerto de Isaías, por ejemplo. Entonces, se refiere a una adoración pagana, o sea, un pueblo que se alejó del Señor. Y cuando nos alejamos del Señor, empezamos a adorar otras cosas, objetos, personas, equipos de fútbol, cantantes, qué sé yo. Cuando nosotros nos afastamos de Dios, empezamos a adorar incluso a uno mismo. Por lo tanto, hay una reprensión acá para esto y también una reprensión para aquellos que comen carne de cerdo. Y estas personas desafiaron abiertamente a Dios al participar en lo que era abominable, ¿no? Tanto el cerdo como aquí el ratón que se menciona acá está incluido entre los animales inmundos. Um, Ahí en Levíticos capítulo 11, por ejemplo, ¿no? Los judíos apóstatas se regocijaban en romper las restricciones y tenían la intención de sacrificarse a través de lo que Dios dijo que los contaminaría y los haría incapaces de tener comunión con Él. Al buscar una mayor santidad, habían alcanzado los niveles más bajos de degradación. Y hoy, cuando yo miro, queridos, la sociedad, yo veo también un pueblo que busca la degradación o que llegó a tener degradación eh, cuando se alejó del Señor. Bueno, y ahora los dos últimos versículos que quisiera recalcar son los versículos 22 y 23, que dicen así: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, de sábado a sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Bueno, en estos textos vemos la promesa del Señor que incluso en los cielos nuevos y en la tierra nueva guardaremos el sábado. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué mensaje tiene Dios para nosotros con esto? Bueno, que a Él le gusta tener un momento especial para estar sola con sus hijos. Ese es el significado del cuarto mandamiento, que Dios ordena separar el sábado para un propósito especial, que es la comunión con Él. Y claro, que nosotros tengamos comunión con Él y con el prójimo también. Y así que el sábado será un día especial para adoración en la nueva tierra, para estar de manera especial presente en la presencia del Señor. ¿Por qué no empezar hoy entonces con esta actitud? ¿Por qué no empezar hoy buscando el Señor? Bueno, yo tengo acá, antes de orar por esto, mi agenda, ¿no? Y yo quisiera recalcar también un versículo que he elegido para poner acá. Y es el versículo 3 y 4. El final del versículo 3 y el inicio del versículo 4. Y así dice la palabra del Señor. Versículo 3. Final del versículo 3. Escogieron sus propios caminos y su alma amó las abominaciones. Y el versículo 4 dice: llamé, pero nadie respondió. Hablé, pero no escucharon, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que no me agrada. Entonces acá yo he recalcado que Dios llama. La elección está en nuestras manos. La decisión de servirlo o no es nuestra, pero Dios llama, nos busca todos los días, envía invitaciones, envía llamados, envía a alguien para traernos buenos consejos. Dios llama a cada uno de nosotros para seguirlos, pero nuestra es la decisión. Si nosotros decidimos seguirlo, tendremos bendiciones, tendremos la acción de los ángeles para protegernos, tendremos la dirección del Espíritu Santo y un día la vida eterna en la nueva tierra. Pero si elegimos alejarnos del Señor, seremos destruidos, no porque Dios quiere destruirnos, sino porque nosotros elegimos andar en el camino cuyo final será
el abismo. Así que en este día yo te quiero invitar a seguir al Señor. Hay promesas de bendiciones para esta vida y para la vida eterna. Yo te quiero invitar a entregar tu vida en las manos de un Dios que te ama, de un Dios que ha muerto en la cruz del Calvario porque te amó, porque te ama y porque te amará siempre. Yo quiero invitarte para que tú puedas entregar tu vida en las manos de este Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Vamos a confiar en Él, vamos a entregar nuestra vida en sus manos. Querido Padre, alabado sea tu nombre por la oportunidad que hemos tenido de estudiar tu palabra todos los días. Ayúdanos a confiar en ti y a hacer buenas elecciones. Yo quiero hacer buenas elecciones y confiar en el nombre del Señor día tras día. Por ello, oramos en este momento para que tú puedas dirigirnos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos mañana, cada día, para ser reavivados por su palabra. Chao, chao.